Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación, delante de tu trono cae. Perdón, 1 del 3 al 8. ¿Sí ya lo tiene usted ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Diga usted, diga, ouch. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Acompáñeme a orar de favor. Padre, ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros, Señor, queremos traerlo, rendirlo delante de ti, rogándote que seas tú en medio de este tiempo, rogándote que sea tu presencia en medio de nosotros, rogándote que tú te muestres, Señor, a nuestras vidas, Padre. Yo te ruego que tú tomes el control de este tiempo, tomes el control de mi vida, Señor, para que sea tu palabra la que de verdad penetre en nuestras vidas y no palabra de hombre, no lo que salga de mí, sino que de verdad sea tu palabra la que venga a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos realmente entender lo que tu palabra dice, Señor. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender aquello que tú quieres enseñarnos en este día. Sé que no te vales de la capacidad de una persona, Señor, y que eres tú, es tu Espíritu Santo en medio de nosotros el que hace la obra, no un hombre, sino eres tú, para que en medio de todo seas tú quien te lleves tú la gloria, Señor. Gracias, ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Yo le puse este mensaje, la soberanía de Dios, y quiero hablarle un poquito acerca de este tema. Ya si regresamos ahí mismo, ahí donde estábamos en Primera de Pedro, nada más quiero un poquito, versículos 6 y 7. Está hablando que les dice Pedro, son guardados para alcanzar la salvación, y el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, es decir, están esperando la salvación, en eso se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A veces, mire, como personas, y no es mi objetivo en esta predicación a decirle, mira, estás pasando esto por aquello. De hecho, Carlos la semana pasada nos estuvo hablando un poquito de esto. Y quiero, tomar lo que podamos nosotros ver hacia lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia en medio de todo? Porque a veces pensamos, no sé si a usted le ha pasado, pero en una ocasión estaba yo compartiendo hoy con un grupito y me decía una señora, es que mi esposo no viene, no dice que él no cree en Dios, que si Dios existiera, ¿por qué permite que haya guerras? ¿Por qué permite que haya hambres? ¿Por qué permite que haya esto, lo otro, que pasen calamidades, no? Y es a veces el punto en el cual, antes de creer al Señor, de creer en el Señor, nosotros estamos, ¿no? Bueno, si Dios existe, si Dios tiene el control, ¿por qué permite ciertas situaciones? Yo no le voy a decir exactamente el porqué de cada situación en su vida, pero lo que quiero que veamos es qué es lo que dice la Biblia en medio de todo. Muchas veces vemos a Dios
y vemos al diablo, ¿no? Como si estuvieran compitiendo, así como en una competencia, a ver quién tiene el control. Ahora yo, ahora vas ganando tú, ahora va ganando el diablo, ahora va ganando Dios. Y no es así. No es así. No es de que se están echando una pulseadita por el mundo, y a veces gana uno y a veces va ganando el otro. No, o sea, Dios aún es el creador del diablo. O sea, el diablo es un ser creado. El diablo va a respetar y a hacer aún lo que Dios diga. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué a veces pareciera que el diablo va ganando en nuestras vidas? No sé si usted se lo ha preguntado, ¿por qué a veces pareciera que el diablo va tomando ventaja? ¿Por qué a veces pareciera que lo que Dios quiere o lo que pensamos que Dios quiere no se cumple, pero pareciera que el diablo va tomando una delantera en nuestras vidas? Y a veces cuando nos ponemos a pensar así, decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde estuvo Dios en medio de esto? ¿Y dónde estuvo Dios cuando pasó aquello? ¿Dónde estuvo Dios? Y mire, Dios sabía, desde el momento, que creó todo, Dios sabía que el diablo se le iba a revelar. Dios sabía que iba a haber un momento en el que Satanás se iba a sublevar en su contra, se iba a querer ser semejante a Dios y él lo iba a tener que expulsar. Y entonces dices, ¿para qué lo creó? Dios también sabía que iba a haber un momento en el cual Adán y Eva iban a pecar en el huerto y se iban a rebelar, y que Jesús iba a ser el único medio de salvación para ellos. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué los creó? Y a veces razonando, yo me acuerdo que de chiquito, pues si uno razona y dice, en su razonamiento infantil, pues Dios pudo haber deshecho a Adán y a Eva, haber deshecho el mundo completamente, volver a ser un nuevo mundo, volver a ser otro Adán y otra Eva, y otra vez, ¿no? Vamos a empezar de nuevo. ¿Y quién le iba a decir algo? Pues es Dios. Pero aún a pesar de todo, aún a pesar de que pareciera que Dios en ciertos momentos en nuestras vidas va perdiendo o que el diablo va ganando, Dios sigue teniendo el control. Y yo sé que cada uno de nosotros pasamos por diferentes situaciones. En una ocasión estaba una mujer platicando con otra que había perdido a un niño y le decía, esta persona que había perdido a un hijo, le decía, ¿alguna vez tú has perdido a un niño? Y la otra le dijo, no, la verdad es que no. Entonces, cuando tú pierdas a un hijo, me podrás entender lo que yo estoy pasando. Y mire, no se trata de que nos entendamos el uno al otro, a decir, bueno, mira, yo sí te entiendo, yo pasé por esto, pasé por aquello. Porque imagínese lo que tendríamos que vivir para poder entendernos unos a los otros, ¿no? Pues a ti te pasó esto, a ti te atropelló un coche, a ti te orinó un perro, a ti te hizo esto, a ti lo otro. Y mira, yo no voy a ser, o no vamos a ser capaces nosotros de poder entender a la otra persona con todas sus aflicciones, con todo lo que está pasando. Pero hay alguien que sí nos puede entender y ese es Dios. Dios es el único que tiene la capacidad para entender a cada uno en medio de su situación y de su sufrimiento. Y eso es lo que quiero ir viendo. Mire, acompáñeme de favor, Salmo 103. Salmo 103. Versículo 13 y 14. Salmo 103, versículo 13 y 14. ¿Ya lo tiene usted? Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire, el Señor en toda nuestra situación, Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que cada uno de nosotros está atravesando. Él sabe y Él se compadece, Él no es indiferente. Y tal vez usted diga, bueno, ¿qué pasa con todas las cosas que pasan alrededor del mundo? ¿No? Quiero que vayamos viendo más o menos un poquito, enfocándonos en lo global, para ir llegando hacia lo personal, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mundo? ¿Cómo es?
¿Dios tiene control del mundo en general? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sí, como que no lo escuché muy convencido, ¿verdad? ¿Tiene Dios control del mundo? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué pasan muchas situaciones en el mundo? ¿Por qué no? Porque hay aún personas que se levantan y dicen, pero ¿dónde estaba Dios cuando pasó esta situación? Hay hubo una masacre el año pasado en una escuela en Estados Unidos, donde murieron 28 personas. Y me gustó mucho lo que declaró el que fue una vez gobernador de Arkansas, se llama Mike Huckabee, no sé cómo se pronuncia. Gobernador de Arkansas, dice él, le voy a leer lo que él decía. Dice, el viernes me preguntaron, después de lo de la masacre, dice, me preguntaron, ¿dónde estaba Dios? Y respondí, durante 50 años hemos sistemáticamente removido a Dios de nuestras escuelas y de nuestras actividades públicas. Entonces, en el momento que enfrentamos una calamidad, nos asombramos preocupándonos, ¿dónde está? Esto va más allá, es que va más allá de haber sacado la oración y la lectura de la Biblia de las escuelas. Nosotros cuidadosa e intencionalmente hemos dejado de denunciar cosas que son pecaminosas y les llamamos desórdenes, e inclusive hemos comenzado a verlas como normales. De un momento a otro hemos llegado al punto de tener que abandonar pilares de verdad y moral, y ahora se me pregunta, ¿y dónde está Dios? Y yo respondo, bueno, desde el punto donde yo lo veo, lo expulsamos de nuestra cultura, lo despedimos de la esfera pública y luego actuamos con sorpresa de lo que sucede en una cultura sin Dios y que refleja en lo que se ha convertido. Él dijo esto después de lo de la masacre, cuando le preguntaban, bueno, ¿y dónde estaba Dios en ese momento de la masacre? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó eso con los niños en esa primaria? Y miren, muchas veces, no solo hablando en el mundo secular, sacamos a Dios de nuestra vida y cuando viene una situación le estamos preguntando, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que pase el otro? Pero por lo general todo este tipo de cosas son consecuencias de haber nosotros mismos sacado a Dios de nuestras vidas, sacado a Dios de lo que ni siquiera tomarlo en cuenta para lo más básico. Antes Estados Unidos era una nación que se apreciaba de ser cristiana. Lo que eran los 10 mandamientos, estaba una placa en cada escuela puestos ahí. Y empezaron a decir, no, que eso es que la libertad religiosa, que ya no se puede hacer eso. Y empezaron a quitar cosas, valores morales aún que se infundían a los niños. Empezó a hacerse una nación pues más a lo como iba, cuando la base de la nación había comenzado con las primeras personas, habían comenzado en la Biblia. Empezaron a hacer la Biblia a un lado y empezaron a burlarse aún de la Biblia, empezaron a decir, a hacer a Dios a un lado de todo su mundo. Pero cuando pasaba algo, seguían volteando a ver a Dios y decían, ¿dónde está Dios? Pero ahora nosotros, esos son ellos, pero ahora ¿qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces también hacemos a un lado a Dios, aunque venimos de un trasfondo religioso, muchas veces solemos hacer a un lado a Dios. Solemos hacer, pues yo vivo mi vida y Dios nada más me acuerdo los fines de semana, ¿verdad? Pero aún en medio de todo lo que sucede, Dios sigue teniendo un objetivo y un propósito para nuestras vidas. ¿Sí? Está muy serio, ¿no está enojado? No. Bueno, voltea al de junto y dígale, no te enojes, que esto es para todos. Bueno, ahora, eso es en el mundo, a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Pues Dios ahí permite ciertas cosas, pero digamos, bueno, eso es allá afuera, eso es donde con los otros, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con Dios y su pueblo? Hace poquito me llegó una noticia de 5 mujeres que fueron golpeadas en la India por predicar el evangelio.
No había muchos hombres ahí en ese lugar para ir a predicar el evangelio, y las mujeres se levantaron y dijeron, bueno, pues vamos nosotras a predicar el evangelio, no hay problema. Se fueron, se levantaron en una plaza en la India y empezaron a predicar el evangelio. Y un hombre les dijo, ¿qué están haciendo? Pues estamos predicando, no pueden predicar eso. Y las empezaron a golpear, las agarraron entre varios hombres. Allá tienen lo que es su tradición, les permite, si la mujer no, según ellos no se somete, la pueden golpear, la pueden maltratar y aún a veces llegar hasta asesinarlas, ¿no? Y ellas estaban predicando y fueron y las golpearon. Y gracias a Dios de alguna manera lograron escapar, pero ya eran varios los que las tenían golpeando. Y ellas daban el testimonio de decir, bueno, pues nosotros vamos a predicar del amor de Cristo. Y podemos pensar nosotros, bueno, Dios, ¿dónde estabas? Si ellas no estaban haciendo nada malo, ellas estaban haciendo tu voluntad. Bueno, acompáñeme de favor, vamos a ver una historia en la Biblia. Hechos capítulo 16, de favor. Hechos capítulo 16, una historia de algo que pasó similar en la Biblia. Vemos que pasan cosas en la vida de los hijos de Dios, ¿no? Y a veces pensamos que como somos hijos de Dios vamos a estar siempre guardados y, ay, no me va a pasar nada. Pero cuando pasa, ¿qué es lo que decimos? Mire, acompáñame, 16, versículo 16 al 24, de favor. Versículo 16 al 24. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos, los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínese usted que no se supiera esta historia. Yo sé que muchos ya no la sabemos. Ay, sí vino y oraron, ay, cantaban alabando y tembló el lugar. Bueno, imagínese que no supiéramos lo que sigue, ¿no? Y que de repente escucháramos la noticia. ¿Saben qué? Pablo y Silas los metieron a la cárcel. No le hagas, ¿qué estaban haciendo? Estaban predicando, y había una mujer y la liberaron, y por hacerla libre, que los prenden y que los meten a la cárcel. Pues hay que irlo a ver. No puedes irlo a ver, porque los azotaron, y a la hora que los azotaron, después los metieron en el calabozo de más profundo. Híjole, ¿y qué sería lo primero que usted y yo pensaríamos? Sinceramente, ¿qué sería lo primero? Dios, ¿dónde estabas? Estaban haciendo algo bueno estos hombres, o sea, no estaban robando, no estaban haciendo nada malo. ¿Dónde estabas tú cuando ellos estaban ahí predicando? ¿Dónde estabas tú mientras ellos se levantaban y hacían lo que tú les mandaste hacer? ¿Dónde estabas? Pero bueno, si lee usted la siguiente de la historia, Dios tenía un objetivo con eso. Pero muchas veces nosotros no alcanzamos a ver lo de más allá. Muchas veces usted y yo nada más vemos dónde estamos. Usted y yo vemos así, estamos parados y aquí estoy y en esta situación estoy y estoy diciendo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Que no sé qué. Pero si usted no le permite a Dios que continúe en usted hacia lo que Él tiene, lo que sigue, hasta que llegue a lo que Él quería hacer, usted no va a entender el porqué muchas veces de esa situación en la que usted está. Pero
En medio de toda esa situación, usted recuerda que él fue lo que hicieron Pablo y Silas, dice que se pusieron a cantar. Ya les habían azotado con varas, estaban metidos en el cepo, sus pies en el cepo, y en vez de ponerse a quejarse, de decir, Dios, pues ya no vuelvo a predicar, mira nomás, hago tu voluntad y luego me va mal, empiezo a querer hacer lo que tú me mandas y ya empezó mal. Ellos dicen que se pusieron a cantar, se pusieron a alabar a Dios. En medio de esa situación, se pusieron a alabar a Dios y empezaron a decir, Señor, pues tú eres grande, tú sabes lo que tú haces, tú sabes lo que permites y vamos a alabarte a ti. Bueno, y no me quiero quedar ahí. Acompáñeme Santiago, a Santiago, por favor. 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 4, de favor. Dice así, Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra versión dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Señor, ¿qué pasó? Mire, yo no le digo esto como que yo, siempre se alegre. No, pues también, vienen las situaciones difíciles y nos vamos para abajo, nos solemos ir para abajo, viene algo y vamos, y estamos, Señor, no entiendo por qué, pero Dios siempre tiene un propósito en medio de cada situación. Imagínese usted que Dios ya sabe toda su vida de usted y de la mía, ya sabe desde que nacimos y a dónde vamos a terminar. Él ya tiene considerado todo aspecto de nuestra vida. Dice que desde aún de que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía escrito todo aquello que sería formado, dice, sin faltar. Decía David, todas aquellas cosas que serían luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, Dios ya tiene un control en medio de toda situación, ¿sí? Pero a veces, si usted y yo vivimos nuestra vida, nosotros como que, es como, Dios lo ve, haga de cuenta que usted viera un partido diferido, no sé cuántos recuerdan el mundial cuando fue en Corea-Japón, ¿cuántos hombres se levantaban a verlo en la madrugada? Yo sí me levantaba a veces, cuando jugaba México, 3 de la mañana, pues ahora le vamos a levantarnos a ver el partido, ahora y era un esfuerzo que hacías, decías, pues órale, me levanto, ¿no? Pues voy a poner el partido, porque ya no te gustaba, no te sabía lo mismo si lo veías diferido, ¿verdad? O sea, ya verlo, ya cuando había pasado y que hacen la repetición a las 7 de la mañana, pues ya sé cuánto quedaron, ya sé que si va a perder o si va a ganar, pero cuando lo estás viendo en vivo está como que la emoción, ¿verdad? Y dices, y ahora, imaginémonos que es como si Dios tuviera ya el partido de nuestra vida, ya lo tiene, y nosotros solamente estuviéramos viendo la repetición, o estuviéramos viviendo la repetición. ¿Qué pasaría a usted? Si al final supiera usted que México ganó, por ejemplo, en el partido diferido, ya es el resultado, México ganó, y usted ve el partido, ¿se preocuparía de que fuera a perder México en la repetición? No, ¿verdad? O
sea, sería algo ilógico. Ay, es que ahorita sí puede que pierda. ¿Qué tal si ahora sí le meten el gol? Y el que iba a fallar, y ahora sí se lo meten. ¿Y qué tal si fallan como siempre en México los penales, no? Ahora sí lo va a fallar. Pero no nos preocuparíamos si supiéramos ya el final. Ya diríamos, pues ya ganó, ya nada más lo voy a disfrutar. Algo así pasa con nuestra vida. Dios ya tiene nuestra vida por completo vista y sabe hacia dónde nos lleva y sabe lo que va a hacer con cada hijo suyo. Pero tenemos que aprender a confiar que Él ya sabe el resultado, aun cuando usted y yo no lo sepamos, porque nos cuesta a veces trabajo confiar en Él. Nos cuesta a veces trabajo verlo y decirle, Señor, yo creo que tú tienes el control. Era lo que les decía Santiago, decía, tengan por sumo gozo, considérenlo una oportunidad para alegrarse. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿de qué me voy a alegrar si las cosas andan re mal? ¿De qué me voy a alegrar si cada vez va peor la cosa? Estaba leyendo también de que ahorita hace poquito aprobaron una ley, están buscando aprobar una ley en Texas que va a impedir, si se aprueba, ya empezar a ciertas partes de la Biblia que hablan del pecado, sobre todo de lo que es el pecado de la homosexualidad, y van a empezar a prohibir todo ese tipo de cosas, y ya van a empezar a meter a la cárcel a personas que se levanten y digan, es que eso es pecado. Dice la Biblia que eso es pecado. Ya están buscando aprobar leyes, ya están buscando que cada vez los cristianos seamos considerados como personas intolerantes. No, es que son una bola de intolerantes. Y quieren que nos amoldemos a lo que ellos van diciendo. Y a veces podemos ver, ¿por qué si Dios tiene el control pareciera que el diablo va ganando aún en medio de todo esto? ¿Usted recuerda la historia de Job? Mire, nada más de carrita, no voy a leer toda la historia, pero acompáñeme de favor a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que le pasó a Job. Pero dice que estaba un día Job ahí. Primeramente habla de que vino Satanás delante de Dios y le dijo, y Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y le dice Satanás, sí, pero es que tú lo cuidas de todo. ¿Cómo no te va a adorar si siempre lo estás cuidando? Tienes toda su vida cubierta y él está tranquilo, está contento, está gordito, de que está bien comidito y todo. Está bien, Job, o sea, no le falta nada a Job. ¿Cómo no te va a adorar así? Pues así cualquiera te adora, decía Satanás. Y le dijo Dios, bueno, ve y quítale todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y fue Satanás, y le quitó todo, le quitó sus bienes, todo lo que tenía, le quitó sus hijos. ¿Sabe qué fue lo único que no le quitó? Su esposa. ¿Y por qué cree que no se la quitó? Porque la esposa iba a estar el palito ahí ¿cómo decía? El cuchillito de palo, ¿no? Ah, mira, yo te dije, ya ves. Y no sé si, pero imagínese que su suegra hubiera sido igual, yo creo que también le deja a su suegra, ¿no? Si hubieran sido los dos cuchillitos de palo ahí, es que mira, yo te dije que no sé qué. Pero bueno, dice que le dejó a su esposa, pero su esposa fue la que empezó a decirle, pero es que ¿por qué sigues así? ¿Por qué no? Ya maldice a Dios y muérete, ya, en fin. Pero vamos a leer lo que es el versículo 20 del capítulo 1, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía que Dios había permitido las situaciones difíciles en su vida. Y aunque él tal vez no lo llegó a entender por completo, porque después llega un momento en el cual Job empieza a lamentarse de sí mismo, a decir, pues, ojalá no hubiera nacido. Fue un tiempo muy duro el de Job, pero él entendió al principio de todo esto que era Dios el que había permitido la situación en su vida. Y sabe que aquí vemos algo de cómo funciona
cómo Dios permite, cómo Dios maneja las situaciones. Aquí Dios le dijo a Satanás, vas a hacer esto y hasta aquí lo vas a hacer. Y fue Satanás e hizo como Dios le permitió. Después regresó Satanás y le volvió a decir, no, pero es que mira, si tú lo tocas a él en su cuerpo, entonces sí va a renegarte. Dijo, ves y haz esto, pero cuida su alma, que no se muera, le estaba diciendo. Nuevamente Satanás fue y volvió e hizo conforme a lo que Dios quiso. Satanás no tiene el poder para hacer en la vida de un hijo de Dios lo que él quiera. Solamente lo que Dios le permite hacer y hasta donde Dios le permite hacer. ¿Sí? ¿Se recuerda usted de una ocasión cuando Jesús le dijo, esto se los platiqué la otra vez, la semana pasada en la segunda reunión, pero cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando ya iban a ser entregado Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha venido, ya los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Y sabe usted cómo zarandeaban el trigo? Agarraban la vara de trigo y para quitarle las espigas del trigo los agarraban en manojos y los golpeaban contra el piso, los azotaban hasta que las espigas iban saliendo del trigo. O sea, no era una zarandedita de, ay, mira, te sacudo tantito, mira, nada más para que sientas. No, era una zarandeada, era una azotada, era una, como decimos aquí, les dio una arrastrada, y dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro, para zarandearlos como a trigo. ¿Cuáles habrán sido los ojos de Pedro, no? Cuando le dijo, yo creo, no dice la Biblia, pero ¿qué ha de haber pensado Pedro? ¿Qué ha de haber dicho Pedro a Jesús? Pero no le dejaste, ¿verdad, Jesús? No le permitiste, ¿verdad? Que no, él no, o sea, ¿cómo le vas a dejar, verdad? Tú me vas a cuidar. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Le estaba diciendo, le di permiso, va a venir, te va a zarandear como a trigo, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Yo sé lo que va a acontecer. Y sé, por eso después le dijo, pero luego ven y afirma a tus hermanos. Le estaba diciendo, cuando pase todo esto, yo voy a estar ahí contigo. Pero después vas a regresar y vas a restaurar a los demás también. O sea, Dios estaba en su soberanía, teniendo el control de la vida de Pedro y le estaba diciendo a Pedro lo que iba a pasar. Le estaba diciendo, Pedro, va a pasar esto en tu vida, pero yo estoy a tu lado, así es que no tengas miedo. Miren, a veces pensamos que la vida del Hijo de Dios nunca va a pasar por situaciones difíciles. O que si las situaciones difíciles a veces pensamos, bueno, tal vez me enfermo, pero voy a orar y luego va a venir alguien a orar y Dios me va a sanar. Y ya de volada y ya no va a pasar nada y no voy a sufrir nada. Pero a veces vamos y a veces oran por nosotros. O a veces vamos y oramos por alguien y en vez pasa lo contrario, ¿no? Yo recuerdo una vez que me pidieron que fuera a orar por una persona. Estaba mal. Y yo fui y oré por la persona, ya estaba delicada. Y dije, bueno, Señor, yo voy y oro y que sea tu presencia. Y a los pocos días me avisaron que falleció. Y yo dije, ay, Señor, pues ya no sé si fue bueno que fuera a orar o que no. Me acuerdo que una vez estaba también, me tocó orar por mi esposa, por su vista. Fuimos a un lugar, estaba el Señor haciendo muchos milagros y ella me dijo, pues ora por mi vista, porque yo quiero que el Señor me sane de mi vista. Y yo voy y digo, claro que sí, yo oro, voy a orar con fe por ti, y Señor, que no sé qué cosa. Y ya se va, regresó y ya le dijo a su mamá, oye mamá, llévame con el para que me chequen la vista, porque ya empiezo a ver diferente, ¿no? O sea, como que algo, oraron por mí y veo raro, veo diferente. Y ya que va y le checan las dioptrías y tenía mucho más de lo que tenía antes, o sea, le fue peor que orara yo por ella. Y decía una vez, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué permites? ¿Por qué? O sea, yo quisiera
ver tu gloria y que esto y que yo orara o que no pasara yo por las situaciones difíciles. Pero hay veces que Dios permite que pasemos las situaciones por una razón. Y es a lo que quiero ir, con esto quiero terminar en esta parte. La soberanía de Dios en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, la soberanía de Dios en nuestra vida. Dice Romanos 8:28, acompáñenme ahí por favor. Romanos 8:28. Romanos 8:28, dice así, ¿ya lo tiene usted? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice en otra versión, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Dice la Biblia que todas las cosas serán buenas? No dice, y a los que aman a Dios todo les va a ir bien de ahí en adelante. Eso no dice la Biblia. Dice que todas las cosas, dice en la otra versión, cooperen para un bien. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo vamos a tener una situación difícil y esta situación difícil va a provocar algo en mi vida. Pero si viene otra situación, va a provocar algo de tal manera que va a ir haciendo algo en mi vida, de tal manera que algo se va a ir produciendo en mi vida, de tal manera que ya no voy a ser yo el mismo después de pasar estas situaciones. ¿Qué pasa cuando atravesamos una situación difícil y estamos agarrados del Señor? ¿Qué pasa cuando Él viene en una situación difícil y Él se nos manifiesta y Él se nos muestra? Aprendemos a conocerlo de una manera diferente. Abraham dice que cuando Dios le prometió el hijo, dice que le dijo, te voy a dar un hijo. Tenía 75 años Abraham, ya estaba viejito, pero le dijo Dios, te voy a dar un hijo. Yo sé que no puedes, que ya estás viejito, que tú crees que ya no puedes, pero yo te prometo que te voy a dar un hijo. Lo que había pensado a Abraham hubiera sido, ay, pues ya estoy viejito, yo creo que ya el Señor no se va a tardar ahorita, pronto, esta semana, no sé, yo creo ya mero vamos a quedar embarazados, ¿no? O sea, hasta le ha de haber dicho a Sara, prepárate mija, porque esta semana vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, ¿sabe qué? El Señor se esperó durante 25 años para darle la promesa, 25 años para que se cumpliera. Pero ya cerca del final de esos días, cuando Dios todavía no le había dado, en Génesis, me parece que es capítulo 16, le decía al Señor, se le reveló un día y le dijo, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, le dicen al original, yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Ya tenía Abraham 99 años cuando se le reveló el Señor y le dijo, yo soy el Shaddai. Es decir, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que puede hacerlo todo, aun cuando tu situación tú veas que no se puede. ¿Y sabe qué? Abraham le creyó a Dios. Y después de haberle creído a Dios, dice que fue cuando el Señor se le manifestó y cuando le dijo que Sara iba a quedar embarazada. Pero tuvo que pasar 25 años esperando a Abraham hasta que el momento en el que Dios se le reveló y lo pudo conocer en persona. ¿Qué pasa con usted y conmigo cuando viene una situación difícil? ¿Qué es lo primero que quiere hacer el Señor con nosotros? Quiere que lo conozcamos de una manera diferente. Quiere que usted y yo salgamos conociéndole de verdad como Él es. Porque es muy fácil decir, sí, yo conozco a Dios, yo creo a Dios, pero en las situaciones difíciles es donde se va a ver si realmente lo estamos conociendo o no lo estamos conociendo. Todas las cosas cooperen para bien. O como dice la Reina Valera, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para que seamos formados a la imagen de Jesucristo. A veces, miren, no podemos negar
que los hijos de Dios atravesamos situaciones difíciles. No podemos negar que hay veces que dices, hay cosas que en las cuales uno no puede o quisiera no atravesarlas, quisiera no pasar por ellas. Hace poquito me pidieron ir a orar por una familia que había perdido un bebé. El bebé tenía 6 meses y yo iba, o sea, a mí me pegó mucho eso por el hecho de tener que orar por alguien tan pequeño, ¿no? O sea, que dices, Señor, a veces no entiendo. Yo le decía, Señor, yo no sé qué voy a decir. Yo no sé qué voy a pararme y decirles ahí. ¿Saben qué? Ustedes, ¿cómo les voy a decir algo? ¿Qué les puedo yo decir? Se acaban de perder a un bebé de 6 meses. Y te pega, ¿no? O sea, y yo decía, Señor, no sé qué les voy a decir, ¿qué les digo? Porque ¿cómo les voy a decir que confíen en ti, que crean en ti, si mira lo que están atravesando? Pero empezamos a ver las cosas desde nuestro punto de vista y no empezamos a ver las cosas desde lo que Dios hace. El Señor me puso ahí una palabra para darles y pero el único que podía entenderlos en esa situación era Dios mismo. Yo no podía llegar y decirles, yo los entiendo, porque la verdad yo no he pasado por eso. Yo no podía llegar y querer en mis fuerzas, no, pues tú ten ánimo, sino yo les dije, saben que el único que los puede entender en esta situación es Dios. Y Dios aún en medio de todo esto tiene un propósito para esto. Tenía yo estando yo en Jalapa, estábamos en el Ministerio de Niños y ahí había una muchacha que estaba trabajando ahí con nosotros en el ministerio también. Y un día hizo un viaje, se fue de viaje, ella se quería casar y se fue a conseguir se fue a buscar unos muebles a otro lado, porque quería casarse, quería ver, empezar a comprar sus cosas. Y ella era la única cristiana en esa casa, en esa familia. Y en el trayecto de regreso sufrieron un accidente. Ella llegó todavía con vida a Jalapa, pero a los poquitos días falleció. Y uno puede preguntarse, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué permitiste eso? ¿Qué es lo que ibas a hacer tú en medio de todo eso? En ese momento no lo podíamos entender, en ese momento pues nos dolió a todos porque la conocíamos, era una muchacha que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que quería hacer las cosas como Dios quería. Pero no lo entendimos en ese momento. Pasó los meses. Y su mamá, su papá y su hermana se entregaron al Señor a raíz de todo eso. Dice uno, su Señor, pues está re duro. ¿Cómo? O sea, ¿por qué permitiste que solo así se entregaran a ti? Pero el Señor sabe sus propósitos. A veces usted y yo no lo vamos a entender. Como veíamos ahorita con Pablo y con Silas. ¿Cómo iban ellos o cómo iba el carcelero a entregarse al Señor si no era de esa manera? Tal vez digamos, híjole Señor, pues que hubiera estado en un lugar escuchando donde predicaban Pablo y Silas y así hubiera sido más fácil. No, que tuvieron que azotarlos, tuvieron que maltratarlos, tuvieron que meterlos en la cárcel. Y ahí todavía, en vez de quejarse, ellos se tuvieron que poner a alabar a Dios. Y en ese momento donde estaban alabando a Dios, tú te manifestaste, vino tu gloria. Y fue así como se convirtió. No, yo mejor le hubiera dicho, vente y escucha hasta que te conviertas. No sé, nosotros lo hubiéramos hecho de una manera diferente. Pero Dios ocupó esa situación en la vida de Pablo y de Silas porque Él quería alcanzar a alguien, Él quería que alguien más fuera alcanzado. Pablo y Silas, se imagina si se hubieran puesto a rezongar, si se hubieran puesto a decir, Señor, pues es que siempre me toca a mí, que hubiera dicho Pablo, siempre me toca a mí, pues ya manda otro, ya que le toque a Pedro y a Juan, también los varazos, siempre a mí. O sea, pero Pablo entendió que aún en medio de esas situaciones Dios quería usar su vida para algo, pero sabe que a veces nos amamos demasiado y a veces decimos, ay Señor, no, yo no, que atraviese eso, yo no, Señor. Porque, o sea, está bien que pues alguien va a conocer, pero su Señor.
¿cómo me permites a mí atravesar una situación así? Había una ocasión, un pastor dice que está contando su testimonio y dice que él iba en un coche, iban hacia una misión, iban a predicar, iba con otra persona y que él se empezó a sentir muy mal y dice, empezó a sentir un dolor muy fuerte y dice, ¿sabes qué? Párate, busca una clínica, busca algo porque me siento muy mal, necesito ir al hospital. Y ya como encontraron una clínica chiquita. Dice que ahí se puso y ya lo empezaron a revisar. Dice que la enfermera le preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Y él le dijo, yo soy pastor. Y dice, ah, sí, pues mire, qué bueno que vino, porque sabe que es que aquí antes teníamos un capellán, pero él nos hablaba, pero ahorita nosotros tenemos muchas dudas y no sabemos bien de la Biblia y queremos a alguien que nos explique de la Biblia. Y entonces él se puso, pues claro, ¿a quiénes quieres que les explique? Y pues, empezó la enfermera a traer a más gente y al final ya era un grupito ahí de personas. Y él les empezó a predicar de la palabra de Dios. Y cuando se acordó del dolor que tenía, ¿sabe qué? Le había desaparecido el dolor. Dice, se le había ido el dolor. Dice, yo no sé, decía él, yo no sé qué fue, pero lo que sé es que Dios me mandó a ese lugar porque quería que gente lo conociera en ese lugar. Y a veces, si no entendemos que Dios quiere hacer algo en medio de lo que estamos pasando, quiere revelarse a nosotros, pero también quiere hacer algo a nuestro alrededor, podemos caer en el punto de quejarnos y quejarnos y quejarnos, pero porque yo, mira, una tras otra, y no salgo de una y ya viene otra, y ahí viene y viene. Mira, vamos a regresar tantito ahí a Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Y decimos, bueno, Señor, ¿cuál es el objetivo de que un hijo de Dios pase por situaciones difíciles? Si tú nos puedes llevar, guardarnos hasta que tú vengas, nos puedes guardar y llevarnos bien, todos tranquilos, así como cuando te vas en el ADO, te recuestas y te vas, ¿no? Ya hasta que llegas. ¿Por qué no nos llevas así, Señor, así, bien, tranquilitos? Pero el Señor quiere hacer algo en medio de cada situación. El versículo 6 dice, 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros en las situaciones difíciles? Dios quiere que maduremos usted y yo, que aprendamos a confiar y depender más en Él. Mira, aquí la palabra diversas se traduce de una palabra que significa multicolor. O sea, cuando dice diversas pruebas, dice pruebas multicolores. ¿Y qué se le hace multicolores? De todos los colores, o sea, que no te va a venir de uno solo, no te va a venir, ya no dice muchos colores y sabores, pero algo así, ¿no? Que te va a venir de una y te va a venir de otra y te va a venir de otra. Cuando Pedro estaba escribiendo esta carta, estaba escribiendo en el tiempo en el que Nerón estaba persiguiendo a la iglesia y los estaba matando y les había echado la culpa porque ellos habían incendiado Roma y estaban persiguiendo a la iglesia de tal manera que los estaban matando a los cristianos, que cualquiera que decía que era cristiano lo mataban. Entonces no era una prueba así, que Pedro les decía, es una pruebita, o sea, aguántense, no sean chillones. No era así, era una prueba de que les costaba la vida, de que les costaba su modo de vida, de que les costaba todo lo que ellos podían todo lo que tenían que atravesar. Cuando les dice diversas pruebas, le está diciendo, van a tener pruebas de muchas formas y de muchas maneras, pero su fe va a ir siendo fortalecida. Existen 3 situaciones principales que un hijo de Dios por lo cual pasa situaciones difíciles. Y la primera es, no le digo que sean las únicas, pero son las que vamos a ver ahorita. La primera es por desobediencia. La primera es por desobediencia. ¿Qué le hace usted a sus hijos cuando desobedecen?
No le celebra, ¿verdad? Espero que no le celebre. Ay, mi hijo, qué bonito, ya tu primera mentira. Ay, qué bonito. O sea, no, ¿verdad? Espero que no lo haga así. ¿Qué se hace? Se corrige, ¿verdad? Dios, cuando el hijo desobedece, tiene que disciplinarlo. Acompáñeme, por favor, a Salmos 81. Salmo 81, versículo 11 y 12. Salmo 81, versículo 11 y 12. Dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si usted lee lo que resta del Salmo, habla de lo que el Señor quería hacer con ellos, pero ellos no lo quisieron. Dice, mi pueblo me dejó, mi pueblo se apartó de mí, mi pueblo no quiso hacer lo que yo le mandé a hacer. Y entonces dije, pues caminen ustedes en la dureza de su corazón. Entonces, muchas veces, mire, las situaciones difíciles que pasamos no es que Dios nos quiera aplastar, que nos quiera así, que es un viejito malo y que nos está muele. No, muchas veces es la situación, es porque nosotros mismos nos la provocamos, porque desobedecemos y no hacemos lo que el Señor quiere. ¿Se acuerda de David cuando pecó con Betsabé? ¿Cuál fue su consecuencia? Su consecuencia fue que el niño de esa relación no vivió. O sea, él se llevó la consecuencia de su pecado, porque había pecado, había desobedecido a Dios y dijo, Dios, te voy a hacer a un lado, espérame tantito, ahorita voy a hacer lo que yo quiero. Se fue y le gustó a la muchacha, la señora, que ya era casada, y hizo lo que usted ya sabe y pasó. Entonces, muchas veces es la consecuencia de nuestro pecado lo que atravesamos. Otra situación por la que el Señor nos permite pasarnos en pruebas es que Él nos está madurando. Bueno, ya leímos 1 de Pedro 1:7, pero se la quiero leer en otra versión. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, el Señor está madurando a cada hijo suyo a través de las pruebas, pero Él quiere que usted y yo entendamos algo, que entendamos que en medio de todo, Él sigue teniendo el control. Acompáñame de favor a Salmo 139, ahí está cerquita, Salmo 139. Usted puede decir, ¿sabes qué? Sí, pero tú no conoces mi situación, tú no entiendes lo que yo he pasado, tú no. Pero aún en medio de lo que pasamos, Dios sigue teniendo el control. Dice ahí, 139, el 1 al 6, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú, oh Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En medio de cada prueba, el Señor quiere revelarse a nuestras vidas, quiere que aprendamos a hacer y a ver las cosas como Él las quiere hacerlas, como Él, mire, dice también la Biblia que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos, como tan altos, son tan altos como dice, porque muy altos son sus caminos y sus pensamientos. O sea, quiere decir, ustedes no los van a poder entender. Por más que te esfuerces a querer entender lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No lo vamos a entender.
Él quiere que aprendamos a confiar. Lo que decía aquí, David decía, yo no lo puedo entender, Señor, tú conoces todo, yo no lo puedo entender. Entonces, esto es demasiado alto. O sea, ¿por qué querer buscar la respuesta en uno mismo? El Salmo 23, el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, aunque esté en ese lugar, no voy a temer, porque tú vas a estar ahí conmigo. No decía el Señor, no te voy a dejar pasar por valles de sombra y de muerte. Decía, cuando estés ahí, voy a estar contigo. Isaías 43, si quieren no lo busquen, nada más escúchelo. 43, 1 y 2 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, el Señor no nos promete una vida de que no suframos, nos promete estar con nosotros en medio del sufrimiento, nos promete que Él va a estar ahí, aun cuando usted y yo no lo percibamos, cuando usted y yo no lo veamos, no estemos conscientes de que Él está ahí, Él va a estar ahí en medio de nuestra situación. Sería bonito que dijera, ay, pues no te voy a dejar pasar por ríos, no te voy a dejar pasar por fuegos, pero dice, cuando estés ahí, yo voy a estar ahí contigo. Y otra de las razones, ya para terminar, es porque el Señor se quiere glorificar en medio de nuestro sufrimiento, en medio de lo que ocurrimos. Vi una muchacha, daba su testimonio. Ella fue violada en una ocasión, fue abusada y ella al principio decía que no entendía el por qué había pasado esto y le reclamaba a Dios, ¿por qué? Pero tiempo después el Señor la llevó a estar trabajando con personas que habían recibido lo mismo. Y dice, el Señor me usó esa situación que había pasado en mi vida para que yo pudiera ayudar a toda esa gente que no perdonaba, toda esa gente que guardaba rencor en su corazón, porque el Señor primero trató en mi vida. El Señor primeramente vino a mí y me hizo perdonar, me ayudó a perdonar a la persona que me había hecho eso, me ayudó a poder ya no ver con odio, sino aún a utilizar esa situación para que yo pudiera ayudar a otra persona. Hay una escritora de un libro que se llama El lugar secreto. Ella es una judía que estuvo en los campos de concentración. Esto ya, bueno, no sé la verdad ahorita si ya falleció, pero ya era una señora grande. Estuvo en los campos de concentración y ella decía que estaba jovencita cuando le tocó estar en los campos de concentración y que decía que los soldados alemanes la pasaban al frente y le ponían a hacer muchas cosas en frente de los soldados y pues las maltrataban, abusaban de ellas y todo. Y ella, el Señor la llevó a un perdón y escribía en su libro, decía, el Señor me llevó a perdonar a estas personas al grado de que yo de verdad pudiera perdonarlas y de que ya no tuviera rencor contra ellas. Que en una ocasión cuenta ella, que se puso estaba dando una conferencia acerca de su libro y al final se le acercó un hombre, dice, era un hombre muy alto, ya grande, y dice, ¿de verdad tú has podido perdonar a toda esa gente? Y le decía ella, sí, pues el Señor me ha llevado a perdonar. Y dice, es que yo era uno de los soldados que te maltrataba ahí y te vengo a pedir perdón. Dice, el Señor con lágrimas en sus ojos estaba llorando, dice, yo vengo a pedirte perdón porque todo eso que dijiste, yo fui uno de los que estuvo ahí haciéndolo. Y ella dice que al principio ella se quedó así como que se pasmó, porque todos esos recuerdos se le vinieron nuevamente a la cabeza de que dijo, o sea, eras tú, ese que estaba ahí eras tú. Eras uno de los que estabas ahí, de los que me hicieron pasar por todo eso. Pero que el Señor en ese momento le dijo, yo ya te ayudé, te hice que perdonaras
a esa persona. Ella dice que lo único que pudo hacer fue abrazarlo y decirle, sí, yo ya te perdoné. Ya te perdoné por todo eso que hiciste. Ya te perdoné por todo ese maltrato que hicieron, por todo eso que le hicieron a mi pueblo, por todo eso, ya te perdoné. Y sabe que el Señor quiere ocupar, aún no que el Señor quiera, ay, quiero que sufra, sino que quiere utilizar esas cosas que nos pasan en nuestra vida para que usted y yo podamos aún darle la gloria a Él en medio de esas situaciones. Pero para eso tenemos que ser transformados en nuestra mente. Si Pablo y Silas no hubieran sufrido así, el carcelero nunca se hubiera convertido, porque dice que él y su casa se convirtieron. Si Dios no hubiera permitido a veces que atravesáramos ciertas situaciones, aún nosotros mismos, muchos somos el producto de que hubo una situación difícil en nuestra vida y Dios nos atrajo hacia sí. Pero, bueno, acompáñenme ya para terminar. Romanos capítulo 12. Estoy diciendo que voy a terminar desde hace rato, ¿verdad? Pero Romanos 12, ya sí es la última. Versículo 1 y 2. Se lo voy a leer en otra versión. Usted, si quiere, sígame ahí en la versión que trae. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no se amolden al mundo, no hagan lo que el mundo hace. El mundo, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué hace cuando viene una situación difícil? Se queja, le reclama a Dios, voltea a ver a Dios y le dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto? Esa es la clase, lo que hace el mundo en medio de cada situación. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, no se amolden, transformen, que su manera de pensar cambie a tal grado que ustedes puedan entender que Dios quiere en medio de toda situación glorificarse en su vida. ¿Sí? Si me acompañas, ¿por qué no cierra sus ojos? Vamos a orar. Si gusta ponerse de pie, de favor. Por lo general no somos agradecidos y no nos cuesta trabajo aún estar alegres en las situaciones difíciles. Pero el Señor quiere que aprendamos en medio de cada situación a vivir de acuerdo a lo que Él desea, a vivir de acuerdo a lo que Él quiere, que aprendamos en medio de cada situación. Yo no le digo que su situación sea fácil, yo no le estoy diciendo que, ay, es que no, yo no lo entiendo. Yo no entiendo lo que usted está atravesando por este momento, pero lo que sí le puedo decir es que Dios desea hacer algo en medio de su vida, aún en esta situación. Que Dios desea mostrarse a su vida en esta situación. ¿De qué manera? Yo no lo sé, pero sí, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es lo que dice la palabra y eso es en lo que debemos de aprender a basar nuestra vida. De que la situación que usted está atravesando, Dios quiere ocuparla para producir algo en usted. ¿Cómo se va a revelar Dios a nuestra vida? Como un sanador, como un proveedor.
si nunca pasamos por esas situaciones. Y no que Dios quiera que las pasemos, no me malinterprete de que, ay Dios, entonces todo lo quieres que pase. Dios sigue teniendo el control de nuestra vida, pero Él quiere manifestarse a nosotros. Al final de la historia de Job, si usted lee el libro de Job, dice que el Señor, después de todo lo que pasó Job acabó diciendo, Señor, de oídas te había escuchado, o sea, te conocía solo por lo que me habían dicho, pero ahora te conozco tal cual tú eres. Y es lo que el Señor quiere hacer en medio de cada situación, que usted y yo le conozcamos como Él es, aun cuando estemos atravesando la situación que estemos atravesando. Padre, yo te ruego que en medio de la vida de cada uno de nosotros nos ayudes a entender, Señor, tu palabra. No a que queramos buscar el porqué de la situación, porque tú no nos mandas a entender el porqué. Tú lo que nos mandas es que aprendamos a confiar en ti en medio de esta situación, Señor. Yo no entiendo la situación por la que cada uno de mis hermanos están pasando aquí este día, pero tú sí la sabes, Señor. Tú sí sabes el por qué cada uno está pasando lo que está pasando, y tú sabes qué es lo que vas a hacer en medio de cada situación. Ahora te rogamos, precioso Rey, que tú nos ayudes a entender que necesitamos depender de ti, Señor, que podemos confiar que tú sigues teniendo el control de nuestra vida, que podemos confiar que tú sigues, Señor, realmente teniendo en tu mano nuestras vidas, que no nos hemos salido de tus manos, que no nos hemos escapado de tus manos, que aún en medio de esto que estamos atravesando, y aún cuando llega el diablo y tú le das permiso, tú sabes hasta qué punto le das permiso, Señor, pero aún así tú sigues teniendo el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender realmente, y que esta palabra, tu palabra que dice que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien, la podamos entender y sea una realidad en la vida de cada uno, de tal manera que entendamos y aprendamos a vivir en la manera que tú quieres, Señor, que vivamos. Que aprendamos a vivir de la manera que tú deseas que vivamos, que aprendamos a estar firmes en la roca, Señor, sin tambalear. Padre, que aprendamos a tener gozo, aún a pesar de las tribulaciones, aún a pesar de los problemas, que aprendamos a estar dependiendo de ti y estar gozosos, porque tú sigues teniendo el control de nuestra vida, Señor. Que así como cuando tú le dijiste a Pedro, pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte, yo voy a estar contigo. Como dice el Salmo 23, Señor, que aunque pase en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Padre, yo te ruego que nos ayudes a estar gozosos aún a pesar de esto que estemos atravesando, a pesar de lo que cada uno pueda estar atravesando. Yo sé que son diferentes cosas, son diferentes pruebas, algunas son más difíciles que otras, algunas han sido una tras otra, y pareciera que no se acaban. Pero Señor, aún en medio de todo, tú sigues teniendo el control de la vida de cada uno de tus hijos. Aún en medio de todo, tú sigues teniendo el control de la vida de cada uno. De tal manera que tú quieres ocupar cada situación difícil para un bien en nosotros. De tal manera que todas las cosas van a cooperar para que podamos conocerte a ti de una manera más verdadera, más real. Porque tú no quieres que nos quedemos como estamos, sino que vayamos creciendo y madurando y haciendo aquello que tú nos has mandado, precioso Rey. Padre, gracias, porque nunca nos has dejado. Gracias, porque nunca nos vas a dejar. Gracias, porque vas a estar con nosotros todos los días, cuando atravesemos esos problemas, cuando atravesemos esas situaciones. Vas a estar ahí tú con nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo
Ayúdanos a entender, Señor, que tú estás ahí. Padre, y aun cuando no veamos el porqué de cada situación, aun cuando no entendamos para qué viene todo esto, que aprendamos a vivir de verdad como hijos tuyos, gozosos, y que aún la gente a nuestro alrededor pueda ver en nosotros algo diferente y que puedan decir: yo no sé por qué sigues alegre. Si yo fuera tú, ya me hubiera desmoronado. Pero veo en ti algo diferente, veo en ti algo distinto, veo en ti que no eres de los que están ahí en la situación, presos en la cárcel del fondo y estás llorando, sino que eres uno que a pesar de todo estás alabando a Dios, que a pesar de todo estás viéndolo a Él. Señor, y que a través de esto tú te lleves también la gloria, Señor. Que a través de todo esto tú seas glorificado en medio de aquellos que no te conocen y que puedan decir: su Dios es real. Porque ¿quién pudiera soportar esto por sí mismo si no estuviera Dios con él? Señor, reentregamos nuestras vidas, entregamos cada cosa que estemos atravesando, cada situación que estemos atravesando, y aun cuando hayamos fallado, Señor, en vivir una vida de gratitud, una vida de gozo, ayúdanos a realmente arrepentirnos y venir y depender de ti, y venir y confiar en ti. Aún si no hemos confiado hasta este momento, que podamos confiar en tu presencia, que es la que nos lleva, confiar en ti, que eres tú el que nos sostiene, confiar realmente en ti. Si no hemos aprendido a ser agradecidos en medio de lo que nos das, si solo nos quejamos por aquello que no tenemos, Señor, ayúdanos a cambiar, que nuestra mente sea transformada, que nuestra mente sea cambiada, que ya no seamos como son los del mundo, los que no te conocen, porque nosotros, Señor, te tenemos a ti con nosotros. Y aunque ellos puedan depender de muchas cosas, nosotros que aprendamos a depender de ti, Señor. Gracias, gracias porque en medio de todo tú no nos abandonas. Gracias porque en medio de todo tú no nos dejas. Gracias porque en medio de todo tú estás ahí con nosotros, Señor.